Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en este día sábado 15, meditar en nuestro devocional. Lo traemos en nuestra segunda carta de Pedro, su capítulo 3, versículos del 1 al 9. Trae como tema oportunidad de arrepentimiento. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos todas las palabras de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos podido meditar en esta mañana. Vemos que aquí dice la oportunidad de arrepentimiento. Vemos que esta es otra carta que Pedro escribe siempre a la iglesia exhortando, ¿no? O aquel que todavía no tiene conocimiento de la palabra. Vemos que aquí Pedro en los últimos días les dice a ellos que vendrán burladores, preguntando: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero vemos que aquí le dice él: pero los cielos y la tierra están reservados para el fuego en el día del juicio, en la perdición de los impíos. Vemos claramente que aquí Pedro siempre exhortando, ¿no? Exhortando a la oportunidad de arrepentimiento, le dice, ¿no? Vemos que el Señor es paciente, deseando que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Claramente la palabra nos está diciendo que el Señor todavía está dando oportunidad para que se arrepientan, para que entreguen sus vidas hacia Dios, ¿no? Para que no se pierdan en aquel día, ¿no? Vemos claramente aquí en los versículos cómo la promesa es para aquel que todavía no conoce. Entonces Pedro vemos que le recuerda a las personas de que Dios ya había destruido el mundo con el diluvio. Si se recuerdan en los tiempos de Noé, vemos ahí claramente que el Señor destruyó todo. ¿Por qué? Porque estos se habían vuelto impíos, se habían devuelto contra el Señor, ¿no? Entonces ellos ya no querían. Entonces Pedro acá dice a sus lectores que los cielos y la tierra actuales serán destruidos por el fuego. Seguidamente Pedro vemos que también les dice o les hace una pregunta que sabía que estaba en la mente de cada uno que no conoce, ¿no? ¿Por qué tarda tanto Dios? Esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué tarda tanto Dios, ¿no? Entonces claramente Pedro aquí les dice: arrepiéntense, que el Señor va a venir. Pedro dice a sus que están oyentes que Dios está más allá del concepto del tiempo. Aunque parezca que hemos estado esperando mucho tiempo, para Dios ha sido como un abrir y cerrar de ojos. Y en el versículo 8 lo dice: mas, oh amados, oiga lo que Pedro le dice acá a los lectores: no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años
y 1000 años como un día. O sea, vemos claramente que las palabras les está diciendo acá que no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces prácticamente nosotros esperamos la venida del Señor hace más de 2000 años. Pero acá Pedro les dice que para el Señor es como un abrir y cerrar de ojos un día, ¿no? Entonces vemos que acá Él todavía está dándole la oportunidad. Por eso el versículo 9 enfoca claramente aquí la lectura y les explica por qué Dios no ha venido todavía. Vemos que el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que todavía Pedro acá les dice que el Señor está esperando por aquel que no ha conocido, está esperando que entregue su vida al Señor. Él no quiere que en aquel día, en el juicio, sean condenados, sino que vayan a la vida eterna. Por eso Él les da la oportunidad de arrepentimiento. Entonces vemos claramente aquí Pedro les está diciendo, tienen una oportunidad de arrepentirse. Jesús todavía espera que usted se arrepienta y le entregue su vida a Él. Vemos que Pedro alienta aquí a los cristianos a vivir sus vidas santas, anticipándose al hecho de que Jesús regresará, pero todavía espera por cada uno a que se arrepienta, ¿no? Porque el Señor está pronto en venir, pero todavía Él da tiempo para que aquel que no se ha arrepentido, que aquel que todavía no conoce de Cristo, que no quiere entregarle su vida por completo al Señor, Él todavía está dando la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Entonces la palabra claramente nos habla a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que debemos de arrepentirnos y ponernos a cuentas con Él, ¿no? Meditemos, mis amados hermanos. Esta palabra en segunda de Pedro nos está hablando a cada uno de nosotros, que tenemos que hablarle a aquel que no conoce al Señor, a decirle, Cristo todavía te da una oportunidad de arrepentimiento, recíbele antes de que Él venga por su iglesia. Meditemos y pongámoslo en práctica, hermanos, a hablarle a aquel que no conoce de Cristo. Aunque se burlen de nosotros, aunque nos llamen cristianos, aunque nos llamen como nos llamen, no dudemos ni siquiera un momento en predicar su evangelio. Tengan un excelente fin de semana. Que el Señor me los bendiga cada uno siempre y que la cobertura de Él esté en cada uno de vosotros.